Bendiciones, amados y amadas del Señor. Damos gracias a Jesús por un día más de vida. Gracias porque nos permite compartir su palabra, compartir en este día la lectura de la palabra. Un día más donde podemos deleitarnos con su palabra. Y vamos a entrar en un momento de adoración, en un momento de búsqueda. Vamos a ir esperando que los hermanos se vayan conectando. Es un día precioso que el Señor nos permite poder transmitir en este día, poder compartir una palabra que hoy seguramente estoy completamente seguro que el Señor te va a hablar, te va a ministrar y quizás también te va a responder a las preguntas que en estos días quizás te estuviste haciendo. Preguntas que el Señor está dispuesto a responderte. Y vamos a orar. Vamos a adorar, vamos a buscar la presencia del Señor. Así que los invito a todos a que puedan unirse conmigo, buscando la presencia del Santo, buscando la presencia del Espíritu Santo, para que Él tome control y dominio en esta tarde-noche que Él nos permite estar aquí delante de su presencia, delante de su trono. Así que vamos a estar alabando, pero sobre todo adorando la presencia de Jesús. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, te damos gracias en esta noche. Gracias porque nos permitís, Señor, adorarte, buscarte. Sí, Señor, en el medio del problema, Padre, tú estás. Cuando no puedo más, Señor, vos estás ahí, al lado nuestro. Confiamos en tus promesas, Padre. Van a ser suficientes, Señor, tus promesas para nosotros, Padre. En el medio del caos, Señor, quizás no entiendo. Cuando no entiendo, Señor. Sí, Señor. Voy a buscar refugio, Señor. Voy a estar seguro en ti porque busco refugio en ti, Señor. Sí, Señor. Tú eres nuestro Salvador, Padre. No temeré, tú estás conmigo. No fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. Solo en ti está mi esperanza, Jesús. Te buscamos, Señor. Quebrantado en el silencio. Sí, Señor. Susurrar, te oímos, Señor. No estás solo en tus promesas, contigo siempre voy a estar. Tú prometiste que ibas a estar con nosotros hasta el fin. Nuestro Salvador, Señor. No temeré, no estás conmigo. No fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. El día que no tenga fuerzas, serás, Jesús, mi fortaleza, mi esperanza. Solo en ti. Mi esperanza, Señor, está puesta en ti. Solo en ti, Jesús, está puesta nuestra esperanza. Sí, Jesús. Te fortalecerás, me sustentarás cuando no pueda más. Tú me sustentas, Señor. Me llama a confiar,
Tu amor es sin igual, siempre me sacias. Tú me sacias, Señor. Me fortalecerás, tú me sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama al confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciará. Tú me sacias, Jesús. No te veré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. Jesús, mi fortaleza, mi esperanza, solo en ti, mi esperanza, solo en ti, mi esperanza, solo en ti. Gracias, Jesús. Esperanza, Señor, solo puesto en ti, Padre. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta tarde, noche. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Seguimos adorándote. Seguimos buscando tu presencia, Padre. Buscando tu rostro, Padre. Buscando, Señor, el anhelo y el deseo que tú tienes para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. A ti la gloria, Señor. A ti la honra. A ti la alabanza, Padre. En el nombre de Jesús. A ti, Señor, todo. Todo lo que, Señor, nos rodea. Todo para ti, Jesús. Todo para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Todo es tuyo, Señor. Todo es tuyo, Señor. Por Él y para Él, Señor. Sí, Jesús. Sí, Señor. Sí, Jesús. Hacia la gloria. Hacia la gloria. Hacia la gloria, por siempre, amén. Tuya la gloria, tuya, Señor, es la gloria. Por eso en este día te buscamos, Señor, para darte honra y gloria. Tú desde mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria, por siempre, amén. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria, por siempre, amén. Tuya la gloria, Señor. Tuya la gloria, Jesús. Tuya, Espíritu Santo. Sí, Jesús. Tu sabiduría, Señor. Profundas riquezas están en tu sabiduría, Padre. Insondables sus juicios,
y sus caminos son hacia la gloria. Tuya es la gloria, Señor. Tuya es la gloria, Jesús. Tuya es la gloria, Dios mío. Tuya es la gloria. A ti la gloria, a ti la gloria, a ti la gloria, a ti la gloria. Tuyo el poder, tuya la gloria, Señor. A ti es la gloria, Señor. La gloria de tu presencia, Padre. A ti la gloria, Señor. No hay ningún hombre, Señor. A ti es la gloria, Padre. Tuya es la gloria, Dios mío. Urrakanda, Rababashia, Kanda, Rababayashi. Tuya es la gloria, Padre. No hay alabanza para hombre, no hay alabanza para nosotros. Tuya es la alabanza. Tuya es la gloria, Padre. La gloria es para ti, Señor. Todo es tuyo, Padre. Todo es tuyo, Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Dios mío. Te damos gracias, Señor. Por siempre, Jesús. Hacia la gloria. Hacia la gloria. Hacia la gloria. Gracias, Señor. Gracias por este día, Señor. Gracias por permitirnos adorarte, Señor, y buscar tu presencia. Te damos gracias, Jesús, por un día más de vida. Gracias, Señor, porque vos estás en medio de nosotros, Señor, trayendo, Señor, tu seguridad, trayendo palabra para nuestra vida, Padre. Y en este día, Señor, queremos leer tu palabra. Queremos compartir tu palabra para aquellos que necesitan escucharla, Padre. Y que necesitan, Señor, que tu palabra se les revele. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te damos gracias y te bendecimos, Padre. Y te entregamos toda carga, todo peso, todo cansancio, todo pesar, todo lo que el día trajo, Padre. Y quiero compartir, Señor, en lo que vos has puesto en mi corazón para la gente, Padre. Esté quien esté, Señor. Tuya es la gloria. Te damos gracias, Jesús. Amén. Y amén. Bueno, bendiciones. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Que el Señor bendiga a cada uno de los que están del otro lado y que hayan dispuesto su corazón para poder escuchar una pequeña reflexión, una pequeña porción de la palabra. Quiero que en este día, si tienen para anotar, para que después vuelvan a leer lo que voy a compartir en este momento, me acompañen en el Salmo capítulo 139, del versículo 1 al versículo 18. Y antes de entrar en la palabra, me gustaría contarle un poco por qué el Señor en este día nos trae este salmo. El Señor en este día nos está mostrando, nos está revelando cómo uno tiene que ser delante de Él con respecto a examinarse a uno mismo. Con respecto a la meditación de su palabra. Con respecto a la búsqueda de su palabra. Y en un momento David se encuentra con este dilema, ¿no? Un hombre de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que estaba pendiente de las leyes del Señor y que sabía que tenía que apartarse para meditar y que tenía que apartarse también para examinarse él mismo. Y bueno, es como para que puedan entender estos 18 versículos, qué significa este capítulo del Salmo 139 en esta tarde para su vida y para mi vida. Así que vamos a leer.
Dice la palabra del Señor y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosos son tus obras, y por eso estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplica más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Como acabamos de leer el resumen de la palabra, yo lo dividí en 4 partes. Encontramos a David en un momento de meditación. Encontramos a David en un momento de que él se... Encontramos a David en un momento que él se empezó a examinar. Empezó a verse por dentro, delante de la presencia de Dios. Y nos encontramos del versículo 1 al 4 del capítulo 139. Él lo dice de esta manera, ¿no? Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Fíjese en el primer versículo. Si David suelta esta palabra y dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Y en el versículo 2 dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. En el versículo 3 dice, has entendido de lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Fíjense la claridad que el rey David tenía con respecto a lo que Dios sabía de él. Pero cómo él se le aclara este asunto a David. Se le aclara este asunto a David porque él dispuso un tiempo para estar apartado y meditar en el Señor y meditar en su palabra. Él se apartó no solamente para meditar la palabra de Dios, sino para examinarse. Por eso después él dice que Jehová ya lo había examinado. Quiere decir esto, que él se empezó a examinar. Y en ese momento en que David se empezó a examinar, se encuentra que el Espíritu del Señor ya lo estaba examinando. ¿Qué quiere decir esto? Quizás no te detenés a leer, a apartarte para el Señor, a leer su Escritura, pero sobre todo a examinarte. Porque en el momento que vos te examinás, ahí el Espíritu Santo ve la intención de tu corazón, de que querés examinarte y que querés rever las acciones que vos estás haciendo delante de su presencia. Y te encontrás que el Espíritu Santo te muestra, te revela en el medio de la meditación, te revela cómo son conocidos
tú sentarme y levantarme. Fíjense, acá es muy claro David. Es él en el medio de la meditación, en el medio de meditar la palabra de Dios, se empieza a examinar y empieza seguramente a pensar delante de Dios, sí, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago aquello. Y de repente el Espíritu Santo le revela que Él sabe cómo se sienta, Él sabe cómo se levanta, Él sabe cómo piensa, cómo camina. Por eso dice, haz escudriñado en mi andar. O sea, ¿qué quiere decir esto, mis amados? Quiere decir que en el momento de que vos te apartás para Dios, que en el momento que disponés tu tiempo para apartarte para Dios, para buscar de su palabra, te vas a encontrar también en un momento donde vas a examinar todo lo que estás haciendo hasta este momento, delante del Señor. Y el Señor, en el medio de la meditación, te va a revelar cómo te levantás, cómo te sentás, cómo te acostás, cómo estás caminando. El Señor te revela estas cosas. Por eso David lo declara y dice, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. O sea, quiere decir esto que Dios le revela a él. Evidentemente, seguramente Dios le habrá dado una visión como para que David se dé cuenta que todo lo que él estaba haciendo, Dios ya lo sabía y Dios ya lo estaba viendo. Por eso de esa manera David se entera de cómo él se sentaba, de cómo él se levantaba, de cómo él caminaba, de cómo él pensaba. Porque ya el Señor se lo había revelado. Quizás vos no estás sabiendo hacia dónde caminar. Quizás no entendés qué es lo que Dios quiere para vos. Qué es lo que Él anhela para vos. Y quizás tenés muchas preguntas en tu cabeza, muchos interrogantes que no están siendo, digamos, no le están dando respuesta a esos interrogantes. Y acá el Señor es muy claro. David nos está enseñando de qué manera nosotros podemos encontrar esos interrogantes, podemos encontrar la respuesta a esos interrogantes. ¿Y de qué manera lo encontrás? Como David. David decidió apartarse para meditar en la palabra, pero ¿saben qué? Hay algo fundamental para examinarse el mismo. Porque en el momento que vos te examinás y empezás a rever cómo vos te movés, el Señor te revela hacia dónde tenés que caminar. Te revela para dónde tenés que ir. Quizás Él quería saber si estaba bien, si estaba caminando como Dios quería. Por eso Él decidió apartarse, a meditar en su palabra y a buscar al Señor. El Salmo 139 es claro. David se apartó para poder rever su vida y poder saber lo que Dios quería que él haga. Hay muchas interrogantes que quizás necesitas que el Señor responda. Pero hay algo que vos tenés que hacer. Apartarte para buscar del Señor. Es un tiempo donde muchos de nosotros estamos en cuarentena. Y es un momento especial para que vos puedas apartarte a buscar la presencia de Dios y poder examinarte. Hoy hablaba con mi amado apóstol, con el apóstol Juan Palumbo, y él me decía que estoy meditando. ¿Qué quiere decir esto? Meditar no es solamente leer la palabra, meditar es también como David, acá lo declara. Jehová, tú me has examinado y conocido. Quiere decir esto que él estaba examinándose cómo él actuaba, cómo él procedía. Y lo que Dios quiere es eso. Vos tenés que disponer tu corazón, primeramente en buscar la voluntad perfecta de Dios. Y también presentar tu manera de actuar delante de la presencia de Dios. Y Dios te va a mostrar como le mostró a David. Por eso después David lo declara. Por eso después David lo dice y lo suelta. Él es muy claro cuando dice, Jehová, tú has examinado y conocido mi sentarme y mi levantarme.
Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Ahora, ¿por qué declara eso David? Lo declara porque él estaba en un momento de meditación. Y en el momento de meditación nos detenemos a ver cómo nosotros hasta este momento estamos actuando. Y ahí el Espíritu Santo te revela para dónde tenés que ir. Si estás equivocado en algo, el Señor ahí te lo revela, ahí te lo muestra. Si estás equivocado en la manera de sentarte, en la manera de levantarte, en la manera de pensar, Él te lo muestra. Te muestra si estás medio desviado en el camino, también te lo muestra. Por eso David lo declara. En el Salmo 139, del versículo 1 al 4, decimos, David sabía que examinarse, que debía examinarse. Por eso se detuvo a meditar. Quizás no te detuviste todavía a meditar. Porque quizás si te detenés a meditar, te vas a encontrar, en el medio de examinarte, vos mismo te vas a encontrar con cosas que no te van a agradar. O quizás Dios te revele cosas que no te van a agradar. Y es fuerte, hermanos. Quizás no todos están dispuestos a examinarse por dentro y a meditar con respecto a esto. Quizás el Señor te revela o te muestra una película de cosas que estás haciendo bien y quizás cosas que estás haciendo mal. Como le pasó a David. Si él como rey necesitó examinarse él mismo y por eso se detuvo a meditar, ¿cuánto más nosotros? Tenemos que tener un tiempo apartado para Dios. Tenemos que tener un tiempo donde tenemos que examinarnos a nosotros mismos para ver por dónde vamos, para ver qué es lo que Dios nos muestra, si hay cosas que cambiar o no, si hay que enfatizar más en algunas cosas y en otras cosas no tanto. Por eso digo, David sabía que debía examinarse, por eso se detuvo a meditar y por eso suelta esta palabra él. Si usted lo lee, en el versículo 1 al 4, él suelta una palabra y usted dirá, pero ¿cómo es esto? No entiendo, Pastor Ariel. No entiendo por qué dice usted que él se examinó y se detuvo a meditar. ¿Y saben por qué le digo esto? Porque la palabra lo declara. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Quiere decir esto, que él seguramente se sentó delante de la presencia de Dios y empezó a meditar. Y ahí el Señor le reveló. Seguramente le reveló, mira David, estás haciendo esto, estás haciendo lo otro, te levantás de esta manera, te sentás de la otra, estás pensando esto, David. Dios conoce todo. Y David esto lo sabía. Amén. Ese es el punto, la primera parte. El tema de hoy es meditando en su presencia. Ese es el tema que estamos tratando en esta tarde-noche. La segunda parte nos encontramos con un David que se le revelan las maravillas de Dios. Y vamos a leer del versículos 5 al 10. Salmos 139, del versículo 5 al versículo 10. Dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? Si subiese a los cielos, allí estás tú. Y en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. En el momento de la meditación y en el momento que David se examina a él mismo, en el momento de la meditación, también nos encontramos de que el Señor, por su amor y su misericordia, le revela sus maravillas. Quizá en ese momento que David habla, ¿no?, del versículo 5 al 10, describe lo que ve, evidentemente el Señor le da una visión a David de las maravillas de lo que significa de estar meditando en la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto, mi amado, mi amada? Si vos en la primera parte te apartás
te examinás delante de la presencia del Señor. El Señor te revela las cosas que quizás tenés que cambiar y las cosas que quizás tenés que reforzar. Pero en ese momento también el Señor te muestra las maravillas que Él va a hacer con tu vida, como le mostró a David. Quizá hay cosas que se están frenando porque no te detuviste a meditar delante de la presencia de Dios y no te examinaste. Porque acá, como sabemos, las promesas de Dios están sujetas a la obediencia de nosotros también. Las promesas de Dios tienen condiciones, mis amados. Y acá David lo sabía. David sabía que si él se examinaba y mostraba su ser delante de la presencia de Dios, y Dios le revelaba a él cuáles eran las cosas que tenía que cambiar y cuáles eran las cosas que tenía que ajustar, y él hacía la voluntad de Dios porque Dios le mostraba las cosas que tenía que cambiar, él sabía, David sabía que el Señor le iba a revelar sus maravillas. ¿Pero por qué? Porque primero se apartó para examinarse. Segundo, lo que hace David es recibir lo que el Señor le muestra que tiene que ajustar y que tiene que cambiar. Y por obediencia, el Señor lo que hace es revelarle a él las maravillas que Dios tenía preparado para la vida de David. Y eso es también para nosotros. Quizás hay cosas que no se te están dando. Quizás hay cosas que vos, sueños, anhelos, metas, proyectos que tenés, que no estás llegando a concretar. ¿Pero por qué? Quizás no pusiste estas cosas delante de la presencia de Dios. Quizás no te examinaste delante de la presencia de Dios. Quizás Dios te mostró las cosas que tenías que cambiar y las cosas que tenías que ajustar. Y ninguna de las dos cosas hiciste. Y por eso las maravillas de Dios no se manifestaron. ¿Por qué no se manifiestan? Porque no estás preparado, mi amado, mi amada. No estás preparado. Y David sabía esto. David lo tenía bien en claro. Que si él meditaba delante de la presencia de Dios, si él se examinaba por dentro, y si el Señor le revelaba las cosas que tenía que ajustar y las cosas que tenía que cambiar, él obedecía a estas cosas, sabía que a través de la obediencia, como dice la Escritura, viene la bendición. Y la bendición en este capítulo habla de las maravillas de Dios. Las maravillas que Dios tenía para la vida de David. Y eso es para nuestra vida también. Dios tiene maravillas para nosotros. Pero estamos preparando nuestra vida para poder recibir esas maravillas que Dios permitió que David viera. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada para poder recibir esas maravillas que David, por haber obedecido a Dios, pudo describir las maravillas que el Señor podía hacer con él? Quizás no. Por eso no recibís. Por eso no recibís. Y hablamos de las maravillas que son amplias. Es amplio. Las bendiciones de Dios son, pero muy amplias. Quizá hay bendiciones que vos estás anhelando y no llegan justamente por esto. Porque quizá hay cosas que Dios te mostró que tenés que cambiar y no las cambiaste. Y quizás Dios te mostró cosas que tenés que ajustar y no ajustaste. ¿Qué quiere decir esto? La obediencia trae bendición. Y si Dios te mostró estas cosas, es porque te quiere bendecir y quiere mostrarte tus maravillas. Maravillas que Él tiene para tu vida. ¿Amén? Hablamos del primer punto. David sabía que debía examinarse. Por eso se detuvo a meditar. En el segundo punto, a David se le revelan las maravillas de estar con el Señor. ¿Pero por qué? Porque primero se examinó y segundo se detuvo a meditar. Amén. Vemos en el tercer punto, que está en el Salmo 139, del versículo 12 al 15. Vamos a leer. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Los mismos te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras.
Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. ¿Qué quiere decir esto, mi amado, mi amada? David sabía que su nacimiento tenía un propósito con el Señor. Quizás vos sabés el propósito que Dios derramó sobre tu vida. Quizás vos sabés que el propósito de Dios ya el Señor te lo reveló. Y quizás por circunstancias de la vida hay promesas que Dios soltó sobre tu vida, pero no se han cumplido. ¿Pero por qué no se han cumplido? Me preguntarás, Pastor Ariel, ¿por qué no se han cumplido las promesas que el Señor hizo sobre mi vida? Yo ya conozco el propósito por lo cual el Señor me llamó. Yo ya conozco qué es lo que tengo que hacer con respecto a ese propósito que Él depositó sobre mi vida y por lo cual yo nací. Yo lo conozco porque Dios me lo reveló, pero no estoy llegando a completarlo. Mi amado, mi amada, si vos conocés tu propósito, tenés que seguir firme en ese propósito. David sabía que él había nacido con un propósito y que el propósito a él lo sostenía. El llamado de Dios en David era que lo sostenía a él. Él lo sabía eso. Él sabía que por algo había nacido y por algo el Señor lo había llamado. Él lo sabía. Quizás vos te olvidaste de esto. Quizás te olvidaste de que Dios te llamó. En el momento que el Señor unge a David como rey, tuvo que pasar por un proceso, David, antes de llegar a ser rey. Y quizás vos estás en ese proceso. Conocés el propósito de Dios en tu vida. Conocés que el Señor te va a bendecir con ese propósito. Pero quizás estás en el proceso, como lo estuvo David. David, después de haber sido ungido rey, después de que Samuel lo ungió como rey, volvió a ser pastor de ovejas, a cuidar a las ovejas de su padre. Y después de un tiempo, el Señor lo levantó. Después de un tiempo, él pudo ejercer el propósito por lo cual había sido llamado. Él sabía que iba a ser rey de Israel. Pero antes de ser rey de Israel, hubo un proceso que él tuvo que vivir. Quizás estás en el medio de ese proceso. Quizás estás debilitado en el medio de ese proceso. Y como leímos al principio, quizás tenés que examinarte. Quizás tenés que meditar delante de la presencia del Señor. Si conoces el proceso. Si conoces el proceso. Quizás tenés que examinarte en medio de tu proceso. Quizás tenés que ajustar cosas que el Señor te dijo que ajuste. Y tenés que cambiar cosas que Dios te dijo que cambies. Quizá por eso el proceso te parece largo. O sea, no fue de un día para el otro de que el Señor levantó a David como rey. David sabía por lo cual él había sido y había nacido. Él sabía que había venido a este mundo, porque el Señor se lo reveló. Quizás no conoces el propósito de Dios en este momento. Pero ¿sabes qué? Tenés que hacer como David. Que David, antes de ser levantado como rey, antes de conocer su propósito, estaba poniendo la mano en el arado, trabajando y cuidando a las ovejas de su padre. Él amaba a Dios con todo su corazón. Y quizás vos pensás que lo poco o lo mucho que estás haciendo dentro del ministerio, Dios no lo ve, y Dios lo ve. Y en su momento, el Señor te va a revelar por lo cual Él te llamó.
Quizá hay cosas que estás haciendo, poco, mucho, no importa. Dios ve el anhelo de tu corazón y ve que estás honrándolo y estás sirviéndolo. Hasta que Él manifiesta el propósito que Él tiene para tu vida. Y como dice anteriormente, aquel que conoce su propósito y quizás cree que el Señor se está tardando, el Señor no se tarda. Lo que nos tardamos somos nosotros. Ese es el tema. El que se tarda es uno mismo. El que se tarda es uno mismo. Si vos conoces tu propósito en el Señor y crees que Dios está tardando, no es así, mi amado. El que se tarda es uno. Porque en nosotros está muchas veces la rebeldía de no querer cambiar cosas, de no querer ajustar cosas. Pero tampoco porque no nos sentamos a meditar. No nos sentamos a examinarnos y a decir, Señor, ¿estoy haciendo viendo esto, bien esto? ¿Estoy haciendo bien lo otro? ¿Qué tengo que cambiar, Señor? ¿Qué es lo que tengo que ajustar en mí, Señor? Ayúdame en esto, ayúdame en lo otro. David lo sabía esto. Y quizás vos que conocés el propósito por el cual Dios te llamó, quizás no lo estás haciendo. Y si vos no conocés tu propósito, también tenés que meditar delante de la presencia de Dios. También tenés que buscar en vos las cosas que quizás te están afectando, que tenés que cambiar. Y sé que el Señor va a bendecir eso, va a bendecir tu vida. Pero sobre todo, las intenciones por las cuales vos te apartás. Si te apartás para ser cambiado delante de la presencia de Dios, Dios te va a bendecir. Pero depende de la disposición de tu corazón también. Depende de la sensibilidad que vos tengas delante del Señor. Amén. Y en lo último, quiero compartir el Salmo 139, del versículo 16 al versículo 18. Así dice la palabra del Señor. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Amado, mi amada, David sabía la consecuencia de saber el propósito del Señor para su vida. ¿Cuál es la consecuencia de conocer el propósito de Dios? La consecuencia es la bendición. La consecuencia es la bendición. Por eso Él lo declara y Él lo dice. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Los pensamientos de Dios para nosotros son de paz y de bien. Los pensamientos de Dios son buenos para nosotros, mi amado. Es bendición para nuestra vida. Y sabemos que el que conoce el propósito, cuando se despierta, sabemos que Dios está ahí. Es una bendición el solo hecho que el Señor esté. Porque quizás estamos acostumbrados a pedirle, que necesito esto, necesito lo otro, necesito aquello. Y no nos damos cuenta que acá David lo declara de una manera como diciendo, Señor, con el solo hecho de despertarme y saber que estás, ya está. Ya está, mi amado, mi amada. Esa es la consecuencia de conocer el propósito. Conocer el propósito es lo que trae, es bendición. Lo que trae es bendición, mi amado, mi amada. Conocer el propósito de Dios trae bendición. Y si vos quizás no conocés el propósito, tenés que enfocarte en el versículo 18, en la última oración dice, despierto y aún estoy contigo. Quizás vos no conocés el propósito de Dios, pero estás y amás al Señor con todo tu corazón y lo servís con todo tu corazón. Ponés esta palabra sobre tu vida. Despierto y aún estoy contigo. En el momento
que menos pensás, el Señor revela el propósito por lo cual te llamó. Pero no dudes que si vos te despertás, Él va a estar al lado tuyo. Él va a estar cubriéndote. Él va a estar enjugando esas lágrimas que quizás en este momento estás teniendo. Estás llorando quizás por situaciones que estás viviendo y quizás no sabes qué hacer. Él está al lado tuyo. Él está para bendecirte. Él está para abrazarte. Y no te olvides que los pensamientos de Dios son de paz y de bien. Y eso el Señor esta noche te está diciendo. Mis pensamientos para con ustedes son de paz y de bien. Y no te olvides que cuando despiertas, allí yo estoy contigo. Y eso es para todos nosotros. Él, cuando nosotros despertamos, Él está al lado nuestro. Y sabemos que los pensamientos de Él son de paz y de bien. Pero, para terminar el tema de hoy, meditando en su presencia. Apartate para Dios. Medita en la Escritura. Examinate por dentro. ¿Cómo está tu corazón delante de la presencia de Dios? ¿Cómo están los pensamientos? ¿Cómo están tus pensamientos delante del Señor? ¿Cómo están tus hechos delante del Señor? ¿Cómo te levantás? ¿Cómo te acostás? ¿De qué manera estás procediendo? Apartate para el Señor. Y medita. Y examinate. Para poder entender y conocer lo que Él quiere para tu vida. Mis amados, vamos a orar por esta palabra. Vamos a darle gracias porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y vamos a orar. Y vamos a dar gracias por cada uno de los que estuvieron el otro día. Y los que estuvieron también en este día. Señor, te damos gracias porque tu palabra ha sido revelada. Gracias, Señor, por este tema, meditando en tu presencia. Gracias, Señor, porque David nos dejó una enseñanza tremenda para nosotros, que tenemos que examinarnos, que tenemos que detenernos a meditar en ti. Señor, para que de esa manera podamos tener revelación de tus maravillas, tener revelación sobre lo que vos querés para nosotros y lo que vos nos querés dar a nosotros, Padre. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias también, porque David nos enseñó con esta palabra el propósito por lo cual él había nacido. Y quizás vos no conocés, quizás que estás escuchando esta oración, vos no conocés el propósito, pero entendé que Él está con vos. Él está al lado tuyo. Y sobre todas las cosas, damos gracias porque la consecuencia de saber el propósito en nosotros es tu bendición. Y también para aquellos que quizás no conocen el propósito por lo cual vos lo llamaste, Señor, sé que cuando se despiertan, vos estás al lado de ellos. Sé, Señor, que tú tienes pensamientos de paz y de bien. No solamente para aquel que conoce el propósito por lo cual vos lo llamaste, sino también para aquel que está sirviéndote, aquel que ama con todo su corazón y no conoce el propósito por lo cual lo llamaste. Revelale, Señor, a cada uno que quizá no conoce su propósito en esta vida, pero saben que vos lo llamaste y lo salvaste, Señor. En el nombre de Jesús.
Yo curo bajo tu sangre, curo bajo tu protección a cada uno de los que estuvieron del otro lado. Y pongo esta palabra, Señor, sobre cada una de las vidas, sobre cada una de las casas, de los hogares representados del otro lado, Padre. Para que tú, Señor, en el nombre de Jesús, derrames de tu gloria y derrames de tu poder, Señor. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bendiciones a cada uno de los que nos han visto del otro lado, cada familia representada, los bendecimos en el nombre de Jesús. Allí debajo tienen el número de WhatsApp para aquel que necesite cualquier pedido de oración, no importa cuál sea, envíenlo. Nosotros estamos ahí pendientes para poder orar por las necesidades. Damos gracias a Jesús por este día y los invito el día jueves tiempo de refrigerio para recibir más de Él y de su palabra. Día jueves, en este mismo lugar, vamos a tener unos invitados especiales. Esté preparado porque el Señor les va a hablar. Dios los bendiga.